Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial, hoy nos acompaña el gran artista Félix. Bienvenido, Félix. Muchas gracias, John. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá contigo. El placer es nuestro tenerte hoy bajo la cámara de Más Arte, Más Ciudad. Muchas gracias. Félix, ¿nacido dónde? Medellín. En el 65. Y he estado aquí toda mi vida. O sea, todo lo que he hecho lo es acá en Medellín. Viajo para ferias, eso, pero mi residencia y mi trabajo es acá en Medellín. ¿Cómo comenzó esa formación académica? Yo empecé por iniciativa de mi abuela, que mi abuela vio que yo tenía talento y me llevó a Bellas Artes. Yo entré a Bellas Artes de 11 años. Mi abuela me llevó y acuerdo que estaba Lidia Zuratella y le dijo a mi abuela que para presentar el examen para Bellas Artes, entonces ella le dijo, pero para niños, entonces ella le dijo, no, para mayores, porque él como que tiene como el don, ¿no? O sea, pinta bonito, o sea, mi abuela. Entonces le dijo a mi abuela, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, haga el examen, si pasa, va para mayores, si no, lo metemos los sábados de los niños y la cuestión es meterlo. Entonces le digo, Lidia, listo. Yo presenté el examen y pasé para mayores. Estudié desde los 12, porque en marzo cumplí 12 el otro año, hasta los 18. Estuve 6 años en Bellas Artes. ¿Con algunos compañeros, alumnos que recuerde que hoy haya alegría mencionarlos? No, o sea, en ese tiempo yo era muy sardino, estudiaba mucha gente mayor. Normalmente yo era siempre el más sardino. Yo me acuerdo que había un panameño que tenía como 30 años en el tiempo y le encantaba pintar, pero el man era muy charro, porque cuando nos pusieron a hacer transparencia de cristales en Primacolor, yo me acuerdo que estaba con Pedro Amaya, que era un acuarelista en el tiempo muy bueno. El man llegaba y cogía botella de café, le echaba todo el Primacolor, y no hacía las transparencias. Entonces llegó Pedro y le dio el trabajo y le dijo, no, hermano, venga. Entonces le mostraba el mío y le mostraba de otros, y esto es transparencia, y ¡chan! Se lo dañaba. Empiezo otra vez y volvió, botella de café, otra vez, y nada, o sea, déjalo así, que no hay problema, pues, o sea. Pero me acuerdo que había también escultura y me llamaba mucho la atención escultura. En el momento de escultura estaba en pintura, después me puse a hacer publicidad y terminé a los 18. ¿Y qué pasa en los 18? A los 18 me encuentro con una gente que me quería manejar. Me fue regular, me llevaron de unos críticos de arte, pues más o menos, pero no me gustó el ambiente, muy pesado, un ambiente demasiado bohemio. En ese tiempo mucho vicio y mucho alcohol, entonces yo dije, no, eso no es para mí. Y me separé un tiempo de la pintura afuera, ¿no? O sea, yo seguía dibujando en mi casa y todo, y después de ese tiempo conocí una persona que me colaboró para que fuera a una galería muy conocida que era Arte Utopista en ese tiempo, Hildebrando Mejía, y la manejaba Julieta Álvarez. Sí. Entonces me dijo, entrevístate con ella, tenle paciencia, pero mira que allá la cosa puede funcionar. Entonces yo fui y llevé una obra y una obra que está inconclusa. En el tiempo llevaba unas fotos, yo la esperé como una hora y algo, yo daba vueltas y miraba, y me recibió y le gustó la obra y dijo, no, pues dale. Yo tengo ahora una exposición en marzo que es de bodegones, me gustaría tener esas 2 obras ahí. Y le dije yo, no, Julieta, lo que pasa es que yo me demoro mucho, yo llevo 6 meses en esta obra, y era pastel sobre papel, me demoro 6 meses, entonces no creo, usted es capaz, hágale que usted es capaz. Lo que pasa es que en el tiempo mi disciplina era de 2 horas diarias, o sea, yo solo pintaba 2 horas diarias o era muy, no era muy concentrado lo que quería. La hice. Y en ese momento yo llevé esos cuadros, pero le pregunté antes a un amigo que en cuánto los podría vender, porque yo no sabía el valor de la obra en ese momento, no había vendido mucho, y los que los vendía, no los vendía, se los llevaban, ¿no? Entonces me dijo el man, hermano,
pues pedí por ahí 400.000 pesos. Y en ese tiempo el mínimo era como 300.000. Y yo, uy, 400.000 pesos. Yo dije, no, esta es la plata. Entonces lo llevé donde un marquetero, le encantó, les gustó, lo enmarcó, lo llevé donde Julieta, los puso. Y ella, yo mirando los cuadros, me va diciendo, Felus, ¿cuánto le vamos a poner? Entonces yo miré a Julieta. Y miré a Julieta y le dije, 1.600.000. Y ella me dijo, listo. Y yo, 1.600.000. Yo me bien pelado. Y yo, entonces vendimos uno. Entonces, y yo dije, este es el negocio. Acá fue y acá vamos a sacar plata de esto. Pero con el tiempo me di cuenta que el negocio no es ese. El negocio es conocer, disfrutarlo. Esto es una pasión para mí. Y ya no me importa el dinero en cierto sentido con la obra, ¿no? Todos tenemos que recibir algo por lo que hacemos y eso nos ayuda a seguir avanzando y a hacer proyectos y ir escalando. Pero en realidad para mí hacer una pieza pequeña que me represente cierto dinero a una grande y me cueste lo mismo de tiempo, yo hago la pequeña. Si yo quiero hacer la pequeña, la hago la pequeña. O si a mí me encanta mucho dibujar, si me gusta hacer un dibujo, me gusta hacer un boceto o algo así, yo lo hago. O sea, no me interpreta nada lo de la plata, ¿no? Qué bonito eso, tan marcado esa parte porque están mostrando la esencia del arte cuando se crea desde el oficio, no es del facturar. Sí, pero lo que pasa es que eso lo encuentra uno con el tiempo. Sí. Y yo creo que cuando la gente ve a Fernando Botero que dice que ya el viernes pasado murió, dice, uy, pucha, ese tipo vendió $1 millón, pero es que no saben el proceso que tuvo que tener ese tipo. Qué bueno ser pintor, porque no saben el proceso, qué bueno ser Damian Hirst, qué bueno ser Jeff Koons. No, hace el proceso y si de pronto te pega y le gusta a la gente o alguien te descubre, te disparas. Pero normalmente eso no pasa. O sea, son pocos los elegidos para llegar a esos estatus, ¿no? Y de hecho ese tema es controversial en un punto porque todos, absolutamente todos, entramos a veces en ese descuido de que nos convertimos en reyes vidas en algún momento, entonces como que se pierde el oficio y de pronto ya factura. Y pasó con Dalí, que uno lo veía con sus dibujitos detrás de los cheques que pagaban los hoteles, con Picasso también en un momento que hay hasta pues, hay bromas de que este billete de 5 euros lo convierte en 500 con la firma. Sí, que es cuando empieza uno ya a facturar, ¿vale? Pero cuando la obra realmente se va contemplando y que sola se va mostrando, es donde hay oficio, donde hay como ese detenimiento de la pieza de no tener el afán de terminar. A ver, lo que pasa es que, esto por ejemplo, lo de Dalí Picasso, en el caso de Dalí estaba muy mal económicamente y yo creo que vendió como 100 o 1000, no me acuerdo bien, papeles en blanco firmados. Y ese sacaron una serie de obras que vendieron, pero le dieron su plata a él, ¿no? Eso ya en publicidad es una marca. O sea, lo que hagan ellos es una marca, lo que firmen, lo que toquen, vale. Y ellos saben eso, porque ya llegan a un nivel mucho más alto. Por ejemplo, Fernando Botero era un tipo que sabía eso, pero no se aprovechaba de eso. Por ejemplo, Ali sí aprovechó esa marca. Pero lo que uno como artista, por ejemplo, yo trabajo solo. Yo hago todo el proceso solo. O sea, yo no tengo asistentes porque no he encontrado nunca asistente que me haga el proceso, porque cuando yo pinto desde abajo hacia arriba. O sea, la estructuración del cuadro es hacia abajo, hacia arriba, como la obra y como la escultura. Entonces, yo cuando mancho, yo ya sé para dónde voy. Entonces yo no puedo poner a manchar a otro porque me lo hizo mal, entonces tengo que hacerlo yo. Y la facturación mía es más compleja. Entonces yo tiro ahora, en este momento estoy en fotorrealismo, antes tiraba el hiperrealismo. Entonces es más compleja y de más tiempo. Es demasiado extenuante para la vista porque todos los días pesan la misma hora. Eso ¿cómo trato yo de que la obra, cuando tú haces una obra, cuando el artista, el público la vea, tiene que ser como si estuviera acaba de hacer toda, recién hecha, que no se vea el cansancio. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo hago pintura, descanso, hago dibujo, descanso, cojo escultura, llevo un mes y hago pintura 2 o 3 meses o un año y después cojo escultura y nadie me saca escultura.
y empiezo a hacer estudio proyectos, tengo proyectos de hace 10 años, proyectos recientes, por ejemplo Imaginario ya por ahí 6 años o más, pero dentro de Imaginario hay unos proyectos nuevos que vienen, ¿no? Como en The Dominus, y ahora tengo el Imperfecto, que es un proyecto más conceptual, que es sobre la muerte, sobre la degradación de las cosas, no solo sobre el cuerpo y lo vivo, sino también sobre los objetos. Yo siempre me he familiarizado con tu obra desde un manejo muy surrealista, pero no quiero irme allá sin antes saltar algo o no pasar por alto algo de sus inicios. Vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos. Estamos de vuelta en Más Arte, Más Ciudad con Félix. Félix, decía antes de ir a cortes comerciales que siempre he familiarizado tu obra de un tema muy surrealista. Hay hiperrealismo, hay también demasiado dibujo, la figura humana. Pero volviendo a la época rápidamente, que desde tu año de nacimiento, los 70, que por ese entonces recuerdo bien la Bienal en Medellín, lo que los libros cuentan, y de pronto hay influencia de algún artista por esos momentos. Sí. Yo fui a la Bienal de Coltejer que la hizo Alberto Sierra. Yo creo que yo tenía 5 años, nos llevaban del colegio. Y yo vi 2 obras que me impresionaron demasiado y me marcaron mucho, que fueron las de Luis Caballero. Y yo las vi y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo empecé a ser fanático de Luis Caballero. Yo tengo varios libros de Luis Caballero. Y me fui por ese lado porque me encanta el dibujo y la figura humana. Y lo conozco mucho, o sea, yo conozco mucho sus trazos y todo. Y es más, yo te digo una anécdota ahí. Hay gente que yo no autentico Luis Caballero, pero conozco a Luis Caballero. Entonces hay gente, la otra vez un amigo me trajo una obra de Luis Caballero, me dijo, hermano, me pagaron con una obra de Luis Caballero. Y yo, sí, me dijo, ¿te la puedo llevar? Yo, hermano, tráigala. Yo le doy mi opinión, pero yo no tengo la autoridad para el certificado sobre eso, otro le puede decir que si van de la familia puede decir que sí o si no, pero tráigala que yo le puedo decir un alto porcentaje si sí eso o no. Entonces él me la trajo y apenas la está por la vuelta y yo, no es. no es. Y yo, ¿sabe qué? Y sé quién la hizo. ¿Quién la hizo? Yo no le voy a decir, pero yo sé quién la hizo. Entonces me dijo, ¿por qué? Yo, por esto y esto. Entonces llegué a compenetrarme mucho con la obra de Luis y fue un referente muy, muy fuerte muchos años. Después empecé a irme por la parte del surrealismo. Pero en ese tiempo, ¿cómo hacía yo el surrealismo? Juntaba fotos, recortes de fotos, las juntaba y en realidad era un desastre. O sea, yo trataba de hacer lo mejor posible, lo pasaba en lienzo y me salían más o menos, pero no estaba contento. Ahora, aprovechando, por ejemplo, lo que es Photoshop y otras herramientas, yo ya cojo imágenes de internet, las pongo en alta, entonces ya hago montajes y sobre esos montajes hago mi obra. Y saco proporciones, saco lo que es objetos que hay atrás, o sea, quedo muy contento con lo que hago. Ya después lo paso, hago varias versiones y ya cuando estoy trabajando lo puedo transformar o puede quedar así. Pero es una ayuda muy grande y me ha mejorado mucho. Entonces yo ahora, por ejemplo, el tema que tengo Imaginario, este proyecto es como los comienzos que tuve yo después de hacer las formas de Luis Caballero, esos comienzos que tuve yo, pero mucho mejor, o sea, más mejor, como con más técnica, o sea, con herramientas mejores para crear una obra como de mucha mejor calidad, ¿no? Está punto referente, pero ya tu sello muy marcado, sí, que es lo que muestra tu lenguaje artístico. Y en ese orden de ideas, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora estoy trabajando sobre ese proyecto. Hay otro proyecto que se llama Emanuel Thompson. Emanuel Thompson es un proyecto muy particular porque es hecho con el nombre de mi abuelo paterno, que se llamaba Manuel, no Emanuel, sino Manuel, y con el apellido de un amigo mío, Thompson, que en ese tiempo yo tenía como 17 años, y compartíamos mucho y era un tipo muy osado, muy loco, y él murió, o sea, él lo mataron, ¿no? Entonces hace por ahí como 6 meses
empecé a pensar mucho en Thompson y en mi abuelo. Y mi abuelo era un tipo que era de régimen militar. En ese tipo tenían 16 hijos. El que no entraba a las 9 de la noche trancaban puerta y se quedaba afuera. Y los domingos para misa, todos filados. Entonces era como un militar, ¿no? Entonces empecé a buscar en internet, puse Emanuel Thompson y me salió un Manuel Thompson, que era un capitán de barco chileno y que murió en la batalla contra Perú. Entonces ahí lo relacioné y yo, este es el personaje. Entonces mi personaje es un militar, como las características de mi abuelo, pero un tipo que le gustaba la aventura como Thompson. Y este tipo tenía el medio para moverse por el mundo, que es un barco. Entonces estoy haciendo en ese proyecto, este tipo ha viajado por todo el mundo, va por todo el mundo viajando. Es un tipo que no sé cuándo nació y no ha muerto. O sea, lleva varios siglos vivos. Entonces encontró en el Amazonas un paso hacia un mundo de una era prehistórica que se llama carbonífera. Y allá hay unos insectos gigantes. En la época carbonífera había insectos gigantes y él los caza. Entonces los pone como trofeos en su casa y él conoce personajes por todo el mundo y él los lleva a su casa y estas personajes se toman fotos al lado de esos trofeos que él tiene. Lo particular de esto es que cada insecto que hay tiene su personaje propio que corresponde a él. O sea, hay como una empatía entre el insecto y el personaje que está ahí. Entonces eso es lo difícil de que me guste, de que este personaje que está acá corresponda con este animal, ¿no? Con este insecto. Y también se metió a otro submundo en que los animales son pequeños. O sea, ya por ejemplo los trofeos grandes ya no va a haber, son trofeos pequeños. O sea, el elefante ya es un trofeo pequeño, el rinoceronte es un trofeo pequeño, como si fuera la inversa, ¿no? Como los insectos. Se nota eso porque ahí se despliega toda una serie para trabajar por un buen rato y sigue prevaleciendo ese surrealismo en tu obra. Y además de Thompson, que empieza a viajar, también tu obra viaja, porque también ha viajado por todo el mundo. Sí, a mí más que todo me ha gustado la competencia sana, ¿no? Entonces yo voy a mucha convocatoria, me invitan a mucha convocatoria. Yo he ganado premios en China. Ahora el año pasado me gané el tercer premio de innovación, que por ejemplo eran los institucionales en el Museo de Arte Moderno de Barcelona, la Escuela de Nueva York y una galería de leche muy importante y críticos italianos, ¿sí? Qué bien. Entonces me fue bien en ese aspecto. También me he ganado premios en Nueva York con una serie de estas de imaginario, entonces con escultura. Me he ganado menciones de honor en Estados Unidos, he expuesto en España, he expuesto en Perú, en Panamá, en República Dominicana, Estados Unidos, en varias partes de Estados Unidos, en China, en Italia, en Londres, Croacia y otro de País Bajo. Entonces he estado fogueándome mucho hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Y me he ganado también, por ejemplo, premios de impresión en libros. Uno muy importante que me gané en Ohio, en Manifest, que participaron 5,000 artistas y de los 5,000 escogían 119 y yo quedé cuarto. Sí, entonces 5,000 artistas y 20,000 obras, sino colocar 4 en un libro y además con la calidad, ¿no? Uh-huh. O sea, yo estoy satisfecho de lo que he hecho afuera. Uh-huh. Y voy a seguir trabajando afuera y me encanta afuera. Félix, en ese bagaje de trayectoria internacional, ¿cómo estás viendo las artes hoy en día? A ver, ahora hay ciertos, o sea, como ciertos, por decirlo, como ciertos hilos transparentes, el arte como tal y el lucro, y el arte y la CIA, las inteligencias artificiales, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que veo yo ahí? Que el arte, sobre todo, por ejemplo, en otros artistas, eso es una bomba. Es como una bomba que va a estallar, que en realidad esos artistas no valen esa plata. Si, por ejemplo, como Damien Hirst, que le pasó, que un documental, el tipo tenía, o sea, es el top, era el top, y ahora Jeff Koons,
y es un tipo que producía demasiado, pero ibas a la galería y no había ni uno, o sea, especulaban con la obra para mantener los precios y subirlos, ¿no? Y se descubrió que habían filas, pero tenía 265 obras en la galería y no les querían sacar. Eso es como la burbuja inmobiliaria, ¿no? Total. Entonces, cuando se estalla, Damian Hirst le bajó más o menos un 30-35% de sus precios, o sea, sus obras bajaron eso, pero no creo que caiga tanto porque como hay tanta gente tan pobre, tan rica, entonces hay fenómenos acá de artistas que valen $5,000 y de pronto alguien dijo que ya vale $400, $500,000 y yo no entiendo cómo pasan de $5,000 a $400, $500,000. O sea, tiene que haber una fuerza muy poderosa económica detrás de uno. Con las IAs la gente está asustada porque dice que va a reemplazar a los artistas, pero lo que hace la mano y el ojo humano no lo supera una máquina, ¿no? Puede parecer mejor, pero no lo supera. Tema estético puede haber, pero sin embargo eso visceral que transmite estar ahí. Y tú la tienes que guiarla y meterle la información para lo que tú quieras hacer, y te sacan 10 segundos, te saca 5 cuadros distintos, ¿no? Pero ya un juez dictaminó porque hubo un tipo que tenía unas IAs, sacó una obra en IAs y otro se la plagió. Y el hombre fue ante un juez y dijo que no, que le estaban plagiando la obra, y el juez le dijo, no, eso lo hizo una IA. No, pero es que yo le metí la información, pero lo hizo una IA. Eso no es una obra de arte. Entonces, la obra de arte siempre va a ser, es como el caballete, la pintura como tal. O sea, puede haber mucho performance, puede haber mucho arte banal que sino, o sea, un discurso muy bien fundamentado sobre algo que en realidad está muy mal hecho, pero lo sustenta muy bien. Y tú vas a una feria y lo que más se vende es el caballete, ¿sí? La tela o la escultura. Entonces yo creo que son cosas que tenemos que ir sorteando. El problema está en tú hacer una obra, pero tienes que empezar a decir algo, comunicar algo, mover a la gente, que el interlocutor o el que lo está viendo se meta en el cuento. ¿Qué tratas de transmitir con tu obra? Yo cuento una historia. Yo cuento una historia en imaginario, yo cuento una historia, en todas estas cuento una historia, pero en mi historia. O sea, yo hago un cuadro y cuento mi historia, pongo mis personajes, pero lo bueno es que yo quiero que el público se involucre y diga, para mí es esto, eso es para él. Y eso es lo que me interesa a mí. Porque cuando yo cuento mi historia son mis sentimientos, lo que yo siento, lo que yo quiero proyectar. Y a otra persona puede identificarse conmigo, pero sentir otra cosa distinta. Pero lo que yo quiero es que tenga una empatía con la obra y se meta en la obra. Es como cuadros de películas suspendidos. O sea, un cuadro, una película, una instantánea. Eso es lo que trato de hacer yo. Porque imaginario no es eso, son recuerdos de niñez, historias de niñez, pero también está envuelto las películas que me gustan, de ciencia ficción, de cosas que me llaman la atención, o algo muy puntual en una película y lo interpreto con un sueño, lo uno y hago una obra. Hay veces que dicen que estoy como loco, ¿no? Y hay clientes que me dicen, se la fumó, y no es eso. O sea, es que la imaginación es una parte de la locura y es una parte de rebeldía. Entonces, normalmente a mí no me ha gustado hacer siempre lo que hacen los demás, ¿sí? Entonces, cuando yo estudié fotografía, me acuerdo cuando estudié fotografía, todo el mundo era por allá y yo era por acá. O sea, yo era tomando otras fotos distintas. ¿Puede que funcionara para mí? Sí, para ellos no les funcionaba. No importa, yo estoy buscando lo mío. Nos ponían ciertos ejercicios, hagan estos ejercicios. Y yo cogía y hacíamos por grupos, y mi grupo lo formábamos, y yo tengo y hagamos mejor esto. Y lo hacíamos y nos iba muy bien. Y los otros decían, pero es que no hizo el ejercicio. Y yo, pero ¿para qué vas a hacer un ejercicio que ya todo el mundo lo sabe y lo hizo y ya se sabe el resultado? Haz otra cosa distinta en base a ese ejercicio. Es tan bacano eso porque es mostrar como el lado opuesto a lo que siempre nos han direccionado. Cumplan libreto. Acá no, acá romper el esquema. A mí, cuando yo empecé, yo conocí a Carlos Guerra, a Rodrigo Peláez, y me iniciaron la cuestión de los bodegones. Y yo cuando los conocí, es increíble que un tipo de estos pueda hacer con tiza eso. Y me empecé a encarrilar por ahí y empecé a hacer bodegones. Y llegó un momento en que
en que yo dije, yo no quiero hacer flores. Yo no quiero hacer flores. Entonces me llamaban de la galería, me decían, ay, Felo, vea que hay una señora que quiere unas flores, ¿qué tal? Y le está dando 8 millones. Y yo, ay, Dios mío, 8 millones. Y en el tiempo uno fue y ay, Dios mío, muchas gracias. Muchas gracias. Yo le recomiendo tal artista para que vaya allá. Pero yo no. ¿Por qué? Porque yo traté de empezar a hacer algo, una naturaleza muerta distintas. Entonces yo tenía mi naturaleza muerta allá y me acuerdo que yo tenía unos chamizos que siempre me ha encantado lo que es como el proceso de descomposición y de transformación de, por ejemplo, los chamizos, de la carne, todo me encanta, todo ese proceso, me encanta lo viejo. Que tenga historia, ¿no? Que cuente algo, que tú ves y ese elemento no es nuevo, sino que ese elemento dice algo. Por eso me encantan las rocas, porque son seres, entre comillas para mí, que han vivido y han pasado por los siglos, tienen mucho que contar, ¿no? Y si tú te pones a ver una roca muy linda. Entonces yo en ese tiempo empecé a hacer las naturalezas y tenía una cúpula y era toda la naturaleza muerta. Y yo me fui, me acuerdo que estaba estudiando con Leo Vid, me fui a estudiar allá, yo me demoraba 3 o 4 meses en Bogotá y volvía para acá. Entonces empecé y había una cúpula y yo le ponía unas papas, y yo no, las papas no funcionan. Le ponía una cosa, no, eso no funciona. Le ponía una, no, eso no funciona. Y un día yo me fui para una finca y recogí unas piedras y yo vi una piedra que tenía allá y la vi y la metí en la cúpula. Y el cambio que le dio a esa naturaleza muerta fue 180 grados. Entonces yo dije, por aquí es. Entonces ese fue el huequito y de allá para allá fue un mundo. Entonces empecé a trabajar en eso y me demoré como casi 2 años en vender el primero. Nadie me los quería comprar, todo el mundo quería flores y yo no qué. Y después de que empecé a vender el primero, la gente entendió y empezó y a lo último me fue súper bien con esa serie, con ese proyecto. Aunque no tenía una sustentación conceptual, si era algo más para observar, tenía una cuestión estética, ¿no? Pero, apartémonos un poco del lienzo, de la escultura, y vamos a la parte humana. Zurdo, diestro. Diestro y para otras cosas zurdo. Color favorito. Azul. Cocina. Sí. ¿Cuál es el plato que dice uno se chupa los dedos? Mi mamá hace unos espaguetis deliciosos, pero lo que más me gusta cocinar, también hago espagueti, ¿no? Pero ser cocinero no es tener sazón y con lo que hay hacer una cosa buena. O sea, si te cortas 2 papas, un tomate, o sea, todo hacer algo y que sea como bueno, como inventar en la cocina, crear como se crea en el estudio artístico. Eso, o sea, improvisar, improvisar con lo que hay. ¿Qué es lo que más te gusta de Medellín? Lo verde, sí, y la gente, o sea, nosotros tenemos un calor humano grandioso, ¿no? Ojalá no se pierda, ¿no? Se está perdiendo, ¿sabes? Que hay veces uno sale por ahí a caminar y yo voy a centros comerciales y me acuerdo antes que uno salía y la gente en los centros comerciales, los almacenes te atendían, venga, vea, tal. Ahora no, ahora uno llega y la gente es parada y espera que uno le pregunte para algo y le responde a veces, o si no está ocupado en el celular le puede responder. Entonces estamos perdiendo como esa identidad que teníamos de ese calor humano que hay en Antioquia, ¿no? Eso de pronto viene desde pandemia, que empezó como a haber un poco más de distancia. Sí, no. En cierto sentido, sí. Yo creo que lo que hay en el espacio sobre la pandemia es una cosa distinta al calor de atención y se está perdiendo. O sea, yo noto que ahora la gente no le gusta trabajar. O sea, la gente cuando da demasiado esfuerzo en algo, no lo hace. Y lo mismo en el arte. Ya cada rato de exposición es un facilismo que yo digo, pucha. Y traen unos pintores aquí a Antioquia, que en Antioquia es la mata de la pintura. Y pues traen unas cosas que uno dice, Dios mío. Pues uno no dice nada, pero o sea, ahí mismo lo ve a ojo y uno dice, esto está, mejor dicho, más malo que... O sea, para uno hacer algo más adelantado, uno tiene que tener un fundamento muy fuerte y una estructuración académica muy grande. Y ya puedes hacer lo que quieras de aquí para allá. Pero tú no puedes hacer de aquí para acá si no tienes esta base tan sólida, ¿no? Entonces, ahora la pintura se ve mucho.
esa falta de caballete, de escuela. Aunque aquí no hay una escuela muy, que digamos, de un neoma, como la escuela en Europa o en Nueva York, no. Aquí había unas academias que te guían, pero ahora la gente está preocupando y ahora es fácil ver. Yo ahora, por ejemplo, después de pandemia, hice un curso con José Luis Corella, que es uno de los más grandes pintores españoles que es representativo del hiperrealismo. Demoró como 5 días. Y era español, yo madrugaban y empezaba a trabajar y hasta las pintadas de 6 a 6. Y fue muy intensivo y aprendí demasiado. Este tipo tiene una estructuración muy buena, o sea, ese tipo sabe. Y yo absorbí lo más que pude de él. Ahora va a ser otro. No puedo asistirlo porque tengo unos compromisos y no me da. Pero el próximo año, si Dios quiere, yo lo hago. Entonces yo trato como de mirar eso y también de ser un poco autodidacta y empezar a investigar y mirar la pintura. O sea, esto es una investigación con la escultura, nuevos materiales, cómo los acomodo a mi obra. ¿Qué es lo que hago y qué le puedo aportar a la obra en sí? ¿Qué le dirías hoy a las nuevas generaciones? Pues yo creo que esto es un oficio muy lindo. No se va a llenar de plata. Si creen que se van a llenar de plata, la mayoría no se va a llenar de plata. Esto es un oficio para disfrutarlo, pero sabes que estoy viendo ahora que estas generaciones de ahora no les importa tanto el dinero, les importa hacer lo que quieran, disfrutarlo. Eso es chévere. Y si van por ese lado, o sea, si tú eres embolador y eres el mejor embolador del mundo, nunca te va a faltar trabajo. ¿Sí? Qué buen punto. Sí, entonces la vuelta es, si tú sientes esto y sientes que es la necesidad, vete por ahí. Aprovéchalo, pero estructúrate bien. ¿Sí? Yo a mis principios, cuando empecé, mi estructura como artista era muy pobre, aunque salí de Bellas Artes. Pero yo creo que también por la inmadurez de uno de 12 años a 18, uno está pensando antes yo era muy juicioso que iba a clase, hombre, y hacían las tareas. Uno en el chico piensa otras cosas. Pero ahora he tratado de estructurarme un poco más en esto y estudiar más esto y saber qué es lo que quiero. Y uno ya aquí uno ya sabe, ya tiene un objetivo. El problema es que yo estoy en la mitad del río, ya no me puedo volver. Yo no sé hacer más. Entonces tengo que seguir adelante. ¿Qué esperas del arte? Del arte, satisfacciones. O sea, es que el arte es muy complejo de describirlo, pero el arte para mí es alegría, es pasión, es tristeza. Yo a veces he dañado cuadros, los rompo. Y aquí no sale una obra que a mí no me gusta. A mí yo empiezo a trabajar y si yo veo que la obra me está dando, y hay veces yo sé el proceso que tengo con la obra. Al principio es de entusiasmo, de expectativa, empiezas a trabajarlo, pero te va cansando y se empiezan los problemas, entonces ve a solucionarlos y se te empieza a volver, cuando se empieza a volver un karma, una pesada, una cosa que es todo el día pensando en eso, yo lo volteo y lo cojo a los 15 o 20 días. Si todavía sigue esa pesadez, lo rompo o lo boto, lo rompo porque no me va a dar más. ¿Tienes una obra favorita que es tu obra invaluable? ¿La niña a tus ojos? Tengo dos. Tenía 3. Una la vendí. Tengo 2. Tengo La Pechuga, que es una obra que hice en una tabla que es como 35 por 50. Es óleo. Yo creo que ahora no sería capaz de hacerla, no tengo los ojos ya. Pero es increíble porque le cogí como esa carnosidad y esa humedad a la pieza, ¿no? Y tengo la última que hace la de la ballena, ¿sí? Esa es la que me ha ganado concursos y le he expuesto hasta en Bélgica y todo. Y me encanta porque es una obra que es como un círculo de la vida, ¿no? Okay. Entonces es muy violenta, pero si tú la ves, o sea, tiene muchos años, pero si tú la ves no es tan violenta, ¿no? O sea, es como una calma, como cuando hay un huracán y el huracán al otro día amanece y se ve el destrozo, pero todo es una calma tensa. Así es esa obra. Pero hoy tiene la Cámara de Más Arte, Más Ciudad. ¿Qué te gustaría hoy decir en esa? Bueno, yo creo que lo importante es que el que se meta en este cuento lo asuma como tal y en realidad lo haga con amor.
Es lo único que yo pienso sobre el arte, ¿no? O sea, compartirlo y que la gente lo disfrute y se conecte con la obra. Si no hay una conexión con ese público, yo creo que no. O sea, yo no trabajo para el público, pero tiene que haber una conexión con el que lo está viendo. Es como lo más importante, y es satisfactorio ver que alguien ve una obra de Bono y se ríen. Por ejemplo, en nuestro caso, que conectamos con tu obra, que aplaudimos tu obra, que nos encanta tu obra, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, y yo tengo redes sociales como Instagram, Feluzar y Feluzar 2, Twitter Feluzar, y no muevo más redes sociales. Eso es un poco de redes sociales, en eso sí peco yo, tengo que mejorar en eso. De todas maneras, yo quiero aplaudirte porque haces una obra increíble. Me encanta ver ese niño que todos llevamos dentro, de que se sale del que dirán, del calificativo, y que no encuentra límites al borde de la imaginación y convierte un surrealismo impecable, limpio, auténtico, creativo, que invita a entrar a una puerta de escape que genera paz, que tu obra es calmada, tu obra es meditada, que tu obra realmente muestra lo que es un trabajo de disciplina, de constancia, de perseverancia, de entrega, de un esfuerzo, no en el tema de crear, porque todo fluye en parte negativa, sino en el esfuerzo de ese punto de creer en lo que haces, de seguir trabajando con esa ética, con esa profesión, que de hecho nos lo dijiste ahorita en la cámara unos minutos antes, cuando te buscaron para que crearas una obra a petición de un cliente. Y no, o sea, tener la capacidad de decir no, o sea, pucha, eso es de valientes. Eso es de valientes, porque es ser coherente con lo que estás haciendo y creer en lo tuyo. Y hoy por eso estás en el ente de Más Arte, Más Ciudad. Muchas gracias. Nos acaba el tiempo y me encantaría extendernos y tener muchas conversaciones más como esta, y espero que no sea la primera y última que no. de tenerte acá en el ente. Antes de despedirnos, ¿qué te gustaría decir? ¿Cuál sería esa pregunta que hoy quisieras que te planteara? ¿Qué espero de mañana? O sea, ¿qué veo más allá? ¿Qué respondería ante esto? Yo creo, un día me hicieron esa pregunta. ¿Usted cómo se ve el día de mañana? Yo creo que la respuesta que quería, yo creo que era un coleccionista. La respuesta que él quería que le dijera yo, que me veía en la Marlboro, que me veía en Praxis, que me veía en Talpa. No, la respuesta que le di es: me veo mañana trabajando, pintando. Los éxitos y los logros llegan con eso, con el trabajo y con la disciplina. Es fácil estar entusiasmado, pero la constancia es la disciplina. Si tienes disciplina en tu trabajo y tienes disciplina en tu vida, yo creo que se logra. No sé si va a llegar algún día a alguna parte super top, no lo sé, pero estoy trabajando no para llegar a esa parte super top, estoy trabajando para hacer una obra que cada vez yo esté más contento con esa obra y refleje lo que yo siento, lo que yo pienso sobre lo que estoy plasmando ahí. O sea, esa es mi proyección de vida. Cada obra es mi proyección. Por eso la que no me gusta no sale, porque eso es lo que yo proyecto. Cuando tú encuentras una obra mía en una galería, es una obra que tiene que darle por sí sola. Ella sola se defiende. Yo no va a estar al lado ahí para... Vea, es que no. Yo nunca voy a estar al lado. O hay veces estaré en una feria o en algo, pero normalmente la obra está sola. Y que siga siendo una obra temporal. Sí. Pase lo que pase, siga siendo vigente. Eso es muy difícil de lograrlo. Yo creo que nosotros, por ejemplo, maestros, tenemos que lo ha logrado es Obregón, que es una obra temporal. Yo creo que Fernando Botero es una obra temporal. Mansur es una parte que me encanta. Claudio Bravo es una obra temporal. Y los paquetes del 70, cuando empezó a sacar su serie, los paquetes del 70, hace como 3 años más o menos vendieron $1 millón. Estamos hablando de una obra con muchos años, pero que se volvió moderna. O sea, tú pones un paquete de Claudio Bravo y es una obra temporal donde sea. Es más, en su tiempo era rara.
Sí. Que es gran virtud de los artistas, Proyectar. varios, proyectarse en a futuro. Yo creo que esa proyección llega del deseo de uno pasar los años y que esa obra sea tan encantadora como el día que la hice, que la colgué hasta dentro de 15, 20 o 30 años. Yo a veces me encuentro obras que tengo de hace 15 o 20 años y la miro y me río. Y digo, pucha, ¿cómo hice esto? Entonces, ¿cómo ha sido eso? Y uno dice, y hay veces, si superaré esto, ¿no? Entonces, esa es la vuelta. ¿Seré capaz de superar un eso? reto. Sí, porque ya no es solo pintura, ya también es estética, ya también es un concepto, ya lleva más variantes, ¿no? Entre más tiempo, más variantes lleva. Entonces se va volviendo, entre comillas, más complicado, pero no creo que sea tan complicado lograr eso con el tiempo, porque la madurez le va dando eso. No sé cuál será, ¿sí? El tema, Félix, es que de acuerdo a tu respuesta, yo te deseo muchos años más de vida llena de bienestar, de creatividad, de pincelada, de escultura, para que nos sigas alegrando las vidas con el buen arte que Dios permita. que haces. Te agradezco mucho por haberme empezado el programa, muy contento de estar acá. Y no, pues ahí seguimos hablando y mira. Por supuesto que sí, te invito a que hoy despiertes el programa. Muchas gracias y espero que disfruten el programa y muchas gracias de haber estado acá. Esto ha sido todo por hoy, desde el surrealismo con Félix, en más arte, en más ciudad. Chao, chao.